Hola, te doy la bienvenida a este curso en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, año 2026. 5 hábitos que te harán brillar. Si es la primera vez que estás conmigo, mi nombre es Patricia Nieto, soy especialista en estrategias para el logro de metas, productividad y liderazgo. Trabajo hace 24 años en el ámbito del desarrollo personal y profesional a través de lo que es el entrenamiento y hace 14 años como coach de vida y coach ejecutivo también. Bien, y este regalo del Día de la Mujer surgió como una idea entre febrero y marzo, que son días importantes en mi país, Paraguay, donde celebramos en febrero el Día de la Mujer Paraguaya y en marzo tenemos el Día Internacional de la Mujer. Estuve pensando muchísimo en qué podía ofrecer de regalo a mis seguidoras, a mis clientes, también a las colaboradoras de las empresas con las cuales trabajo. Y bueno, dentro de esas sugerencias aparecieron un montón de cosas interesantes y busqué unir todas esas necesidades en este material que preparé con muchísimo cariño para vos. Y en la medida que estaba preparando este material, me di cuenta que se volvía muy, pero muy personal, que estaba reflejando en él muchas situaciones que yo viví en mi vida, ¿verdad? Siendo madre de 3 hijos, actualmente ya son adultos, jóvenes adultos, ¿verdad? Trabajando al mismo tiempo, estudiando. Y bueno, esto es lo que comparto contigo hoy, ya sea que lo estés mirando cerca de la fecha del Día Internacional de la Mujer o en cualquier momento de tu vida, estoy segura que esto que te voy a compartir te va a ayudar, ¿sí? ¿Alguna vez te sentiste que hacías como muchas cosas, invertías mucho tiempo, mucha energía, pero que a la vez era como que estabas dando vueltas y que no avanzabas hacia lo que querías en la vida? Bueno, yo te cuento que ese sentimiento comenzó a aparecer en mí muy temprano, considero yo, ¿verdad? Cuando tenía 25 años, mi primera hija acababa de nacer, bueno, y volví a trabajar y era como, esto es la vida, así va a ser todo el tiempo, ¿verdad? Era como que sentía que todo el tiempo era como ese hámster que está corriendo en una ruedita y no tenía mucha idea hacia dónde iba mi vida, ¿verdad? Hay un ciclo lógico muchas veces que nos plantean a las mujeres, ¿verdad? Vos sos joven y te preguntan si tenés novio y después si tenés novio te preguntan cuándo te vas a casar, cuándo va a ser el primer hijo, el segundo hijo, así, si ya tenés trabajo, después te preguntan cuándo te van a ascender. Es como que hay una escalera, pero que a la vez es como un círculo del cual parece que nunca estás saliendo y no tenés mucha claridad de dónde vas. Bueno, si esa es una situación por la cual pasás o pasaste, te comprendo perfectamente porque también yo estuve ahí. Entonces, una gran forma para poder darle un sentido y darle una construcción a esa vida que vamos viviendo, que esa vida no perdona, ¿verdad? Porque nosotros vamos pasando día a día, mes a mes, y en cualquier momento vos te das cuenta, pasaron 10 años, y si no hiciste nada, bueno, ahí ya vete vos, ¿verdad? Pero una forma muy grande en que podés construir tu vida y podés generar cambios es a través de los hábitos, ¿verdad? Y esos hábitos nacen cuando nos ponemos metas, metas que queremos alcanzar y que están fuera de nuestra zona de confort. Y los hábitos están siempre presentes ahí. Es como una arquitectura invisible en nuestra vida, solo que hay hábitos que nos ayudan a avanzar hacia esos resultados que queremos y otros que no nos ayudan. Pero cuando tomamos conciencia, por un lado, de aquellos resultados que queremos alcanzar y por otro lado, de los hábitos que tenemos, ahí es donde podemos generar el gran cambio y podemos cambiar nuestra vida y podemos cambiar los resultados que estamos obteniendo. Esta charla voy a basar, como lo decía el título, en 5 hábitos que te van a ayudar a brillar. Pero el tema es entender cómo se llega a un hábito que te ayuda a brillar. Para ello tienes que detectar ese hábito que te está impidiendo brillar, que te está obstaculizando. Y es ahí donde tenés que hacer el cambio. ¿Y cómo se cambian los hábitos? Puedes ver en esta imagen que tenés una pradera donde hay 2 caminos. Y si te fijas bien, el camino de la izquierda está como más marcado, más profundo, y el camino de la derecha está menos profundo. Si querés cambiar un hábito, no podés eliminarlo de tu vida. Tenés que buscar un hábito que pueda reemplazarlo. ¿Por qué? Porque nuestra mente necesita esa estructura, esa construcción invisible.
Entonces, en estos 5 hábitos, yo te voy a hablar primero del hábito que era un problema para mí y que es el problema para la mayoría de las clientes que vienen a mí, ¿sí? Y luego te voy a hablar del hábito que lo reemplazó o con el cual logré generar el cambio. Veamos entonces nuestro primer hábito. El primer hábito que es improductivo porque no nos ayuda a brillar, no nos ayuda a llegar a resultados, es vivir simplemente la vida sin tener claro qué querés. Simplemente amoldarte a esa estructura que ya te mencioné hace un rato de distintas etapas sociales, laborales, ¿verdad? Y sin saber qué quiero para mi vida. Y me pasa muy a menudo que le pregunto a mis clientes, ¿y vos qué querés acá a 5 años? Y se genera un, un signo de interrogación súper grande en la cabeza porque no estamos acostumbrados a pensar a largo plazo, a 3 años, a 5 años. Más bien estamos pensando este mes, ¿qué hacemos este mes? ¿Cómo llevamos adelante este mes? Inclusive muchas veces es cómo sobrevivimos a este mes, ¿sí? Entonces el primer hábito que necesitamos modificar es ese hábito de la falta de claridad. ¿Y por cuál lo vamos a modificar? Lo vamos a modificar por el hábito de conectarme con lo que yo quiero. Y algo que muchas veces nos pasa también como mujeres sin darnos cuenta, es totalmente subconsciente, que eso que elegimos no es necesariamente lo que nosotros queremos. Tal vez es lo que mi papá, mi mamá, la sociedad, la pareja quiere para mí y no necesariamente lo que yo quiero para mi vida. Así que es muy importante esta primera pregunta. ¿Qué quiero yo para mi vida? ¿Cómo quiero que sea mi vida? ¿Cómo quiero vivir la vida? También es importante determinar cuáles son mis valores, porque los valores nos ayudan muchísimo a tomar decisiones. Cuando se generan conflictos entre elijo esto o elijo esto otro, son los valores que marcan las reglas de la cancha. En mi caso, por ejemplo, valores súper importantes son el compromiso, el respeto, la familia, el aprendizaje y primero está Dios. Entonces, si yo tengo en cuenta eso dentro de mi vida como norma para Patricia, es más fácil que cualquier situación que se presenta yo pueda tomar una decisión. Así que pregúntate cuáles son esos valores y ojalá que no sean más de 5 para que puedas recordarte con mucha facilidad, así como te lo acabo de decir yo. También en qué quiero utilizar mi tiempo y mi energía. Tanto el tiempo como la energía son recursos limitados. El tiempo solamente tenemos 24 horas y el tiempo no para. Y por otro lado, la energía sí o sí nosotros tenemos que tomar el descanso para poder recargarnos. El descanso forma parte de la productividad. Entonces, lo que sucede normalmente es que como no tenemos planes, no sabemos dónde poner nuestro tiempo y nuestra energía. Y viene otra persona que sí tiene mayor claridad y es allí donde nos lleva a la acción hacia sus planes. Entonces, necesito tener esa intencionalidad en el uso de mi tiempo y en el uso de mi energía vital. El segundo hábito tiene que ver con estar muy atenta a mis debilidades. Y eso nos pasa a todos en general, ¿verdad? Y en especial a las mujeres que somos muy exigentes, que estamos fijándonos constantemente en aquello que no nos gusta de nosotros. ¿No? Me pasó hace poco, fui a una asesora de imagen, me paró frente al espejo y me dijo, contame cuáles son las cosas que no te gustan de vos. Y me quedé en silencio como 2 minutos y estaba tratando de pensar qué le iba a decir porque no se me ocurrían tantas cosas. Pero esa es la Patricia de ahora, ¿sí? Porque la Patricia que tenía 25 años probablemente iba a hacer con mucha rapidez una lista de 20 cosas que no le gustaban de ella misma, pero con el tiempo me fui acostumbrando a aceptar ciertas cosas que a lo mejor no me gustaban y enfocarme más bien en mis fortalezas. Por eso, para desarrollar este segundo hábito, una pregunta que te invito a hacerte es, ¿qué fortalezas tengo yo? ¿Qué cosas buenas tengo yo que a lo mejor las hago de una manera diferente, de una manera maravillosa, que me sale con tanta facilidad y a lo mejor al otro le cuesta mucho? Justamente este tema de la facilidad, porque cuando es una fortaleza nos sale fácilmente, nos sale natural. Muchas veces no nos damos cuenta que es una fortaleza, porque está ahí como camuflada. Pensamos que una fortaleza nos tiene que costar también. No, no necesariamente. También con qué recursos cuento, porque me acuerdo que en el año 2015, cuando comencé mi canal de YouTube, y creo que habré sido una de las primeras paraguayas en este rubro en haber iniciado un canal de YouTube. Pero ¿qué me pasaba? Que era como que
le decía a mi hija, no tenemos cámara, no tenemos trípode, no tenemos luces, no tenemos un lindo fondo. O sea, no teníamos nada, según yo, y esa era una excusa muy fuerte para no comenzar a grabar videos. Sin embargo, ella me dijo, mira, tenemos este trípode, tenemos este celular, lo voy a atar con cinta, vamos a usar ese mueble, no tenemos luces, vamos a usar la luz de la ventana. Y ahí está todavía en mi canal de YouTube el primer video que hice, que si te vas a ver, obviamente, ¿verdad? No es el mejor video del mundo, pero se hizo con los recursos que yo tenía en ese momento. Así que es muy importante tomar conciencia de que sí tenés y buscar hacer eso que querés hacer con los recursos que tenés actualmente. Ya ahí aparecerán otros recursos mejores. Una pregunta que también tenés que hacerte es acerca de tus habilidades. Seguro dirás, pero Pati, acabas de decir que tengo que fijarme en mi fortaleza. Pero ¿qué sucede? Que nuestras fortalezas, cuando las llevamos al extremo, se convierten en debilidades. Entonces, es ahí, fijándome en mis habilidades, donde puedo preguntarme, ¿qué fortaleza está oculta acá? ¿Qué fortaleza que yo no soy capaz de manejar sabiamente está detrás de esta debilidad? Algo que a mí me pasaba muchísimo, obviamente en los primeros años de mi vida laboral, yo me desempeñé como colaboradora en empresas, era como persona dependiente, y me pasaba que yo me aburría muchísimo. Yo estaba en una empresa 2 años y después ya me aburría, quería que me cambien de puesto. Había empresas donde sí tenían la capacidad de pasarme a otro puesto, pero otras que no, ¿verdad? Entonces, si no tenían esa capacidad, yo ya me mudaba. Y yo sentía que era una persona súper inestable. Decía, ¿cómo puede ser que mi máxima antigüedad, y ese es mi récord, gente, mi máxima antigüedad siendo empleado en una empresa fue 3 años? Porque era como que mi mente necesitaba problemas nuevos, ¿verdad? Para poder ir solucionándolos. Y cuando yo solucionaba todo, yo ya quería más y ese más en algunas ocasiones no existía. Pero ¿qué pasó? Cuando me hice independiente y me di cuenta que esa era una fortaleza que yo tenía, ¿verdad? O sea, que en mi cabeza tenía la capacidad muy grande de estar trabajando con una empresa de retail de repente a la mañana y luego ir a trabajar para dar un curso en una universidad y luego volver al día siguiente para hablar con una persona que tiene una entrevista de trabajo y quiere fortalecer su liderazgo. Entonces, eso que yo veía como una debilidad y que pensaba que el mercado también lo iba a ver como una debilidad, luego en mi práctica profesional se convirtió y hasta ahora es una fortaleza, esa capacidad de ir cambiando mi mente de una cosa en otra. Entonces, para ustedes es súper importante también que se hagan esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son las habilidades que tengo y qué fortaleza está detrás de cada una de las debilidades? Vamos al tercer hábito improductivo, querer controlarlo todo y buscar la perfección. Yo me iba a las entrevistas y me preguntaban, ¿cuál es tu mayor fortaleza? Yo le decía, ser perfeccionista. ¿Cuál es tu mayor debilidad? Ser perfeccionista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quería que todo esté perfecto, que todo esté bajo mi control y eso es imposible. La perfección es una ilusión y el control absoluto también lo es. Es una ilusión porque pensamos que ya tenemos todo controlado cuando puede aparecer un imprevisto y había sido que no lo tenemos. O podemos pensar que todo está extremadamente perfecto, pero viene otra persona y te dice, mira, allá del otro lado del mundo, hace 20 años ya no se hacen las cosas así. Entonces, ¿por qué reemplacé ese hábito? Lo reemplacé por enfocarme en lo que sí está en mis manos y por accionar, accionar, accionar. Es muy importante esta habilidad de distinguir aquello que está en mis manos y aquello que no está en mis manos. Eso es fundamental porque hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar. Entre ellas no podemos controlar, por ejemplo, a la otra persona, lo que piensa, lo que dice, cómo se siente, no está en mi ámbito de control. Y a muchos clientes les pasa que quieren ser muy complacientes con el otro o quieren controlar la reacción de la otra persona, pero sin embargo eso no está en nuestras manos. Sí está en nuestras manos nuestros pensamientos, sí está en nuestras manos que cuando llega una emoción a nosotros, si sentimos que no nos ayuda a poder gestionarla, cómo reaccionamos a lo que el otro nos dice o a lo que el otro hace, eso sí está en nuestras manos. ¿De qué sí puedo ocuparme? Eso es fundamental. La ocupación es el mejor remedio que podemos tener para la preocupación. Cuando estamos preocupados es un momento es un momento muy ineficiente, por decirlo así,
porque nuestra mente está pensando en cosas que todavía no sucedieron y que ni siquiera sabemos si va a suceder o no, ¿sí? Y esto me hace recordar a un momento en la pandemia. Yo por mucho tiempo tuve problemas con mis rulos. Cuando era niña recuerdo esos momentos en que mi abuela y mi mamá trataban de peinarme y se formaba porras y era un desastre, yo lloraba. Bueno, ¿qué pasó? Cuando fui adulta y pude gestionarme a mí misma, ¿verdad? Como no podía controlar mis rulos, lo que hice fue alisarme el pelo, ¿sí? Cosa que muchas mujeres hacen y que invierten muchísimo dinero y muchísimo tiempo en alisarse el pelo. Y también me teñí de rubio. Imagínense, si ustedes se van a las redes, van a encontrar, ponen mi nombre, van a encontrar a la versión rubia de Patricia Nieto. Bueno, y cuando vino la pandemia, yo dije, pucha, yo acá no tengo posibilidad de hacerme alisado de pelo ni de teñirme el pelo. ¿Qué pasaría si yo dejo de teñirme? ¿Qué pasaría si yo dejo alisarme el pelo? Me agarró un miedo tremendo, inclusive llegué a pensar que las personas iban a reaccionar súper mal a ese cambio en mi persona, porque la verdad que es verme y ver prácticamente otra persona, al punto pensé que inclusive no me iban a contratar más, imagínense, ¿verdad? Entonces yo dije, ok, voy a comenzar este proceso de transición, pero siempre voy a tener una caja de tinte guardado acá en mi mesita de noche por si de repente pasa algo, me tiño como sea el pelo, ¿verdad? Estuve preocupadísima de eso y la verdad que nada malo pasó. Hasta ahora, lo único que recibo de ese proceso fueron felicitaciones, fueron decir, Patti, me inspiras a que yo también busque relacionarme mejor con mi pelo. Y la verdad que nada, nada, nada de toda esa catástrofe que yo tenía en mente sucedió. Y así como un montón de veces, ¿verdad? Entonces, muchas de las cosas que nos frenan, me doy cuenta que muchas de las cosas que nos frenan a tener la vida que nosotros queremos es qué va a pasar con el otro, cómo lo va a tomar el otro. Pero nosotros no podemos controlar su reacción. ¿Qué acción puedo emprender con respecto a lo que no puedo controlar? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, el clima no puedo controlar, pero sí puedo tener un paraguas conmigo si es que veo que está nublado, ¿sí? El tráfico no puedo controlar, pero sí puedo salir antes para asegurarme de llegar a tiempo. Y así, a cada situación que yo no puedo controlar, va a haber algo que yo puedo hacer. Y es importante que yo actúe, no quedarme solamente con la intención de actuar, sino que lleve a la acción eso que estoy pensando. Vamos al cuarto hábito improductivo, dejarme controlar por mis propios miedos. Admito que yo desde el inicio fui una persona súper miedosa. Una de las cosas que me sucedió que fue así, wow, ¿verdad? Que nunca pensé en mi vida. Yo tenía mucho miedo de independizarme. Yo cuando estaba esperando a mi segundo hijo ya me di cuenta que yo iba a necesitar un estilo de vida diferente, más flexible en cuanto a a los horarios, ¿verdad? Porque no me gustaba estar cada rato dando explicaciones cuando mi hija se enfermaba, cuando mi hija tenía algo en el jardín. Imagínense tener dos o tres hijos, era el doble o el triple de explicaciones. Entonces, hablé con mi marido y le dije, bueno, ¿sabes qué? Me quiero independizar, vos estás trabajando en una multinacional, tenés más de 10 años de antigüedad, así que tenés estabilidad laboral. ¿Qué te parece si ahora yo emprendo y me convierto en una profesional independiente? Y él me dijo, métele, acá estamos hiper seguros y yo te cubro en todo lo que necesites. ¿Qué pasó? Pocos meses después de haber tomado esa decisión y renunciado a mi trabajo, sucede que a él le piden negociar su antigüedad y salir de su trabajo. O sea, que pasamos los dos de tener empleos aparentemente seguros a no tener empleo y sí tener que estar buscando generación de ingresos día a día. Ahí yo me di cuenta, ¿verdad? Que realmente el miedo no es ese cupulele que le decimos acá en Paraguay, sino el miedo es un gran amigo que me está diciendo algo que mi subconsciente piensa que puede pasar, un riesgo. Si yo lo convierto en mi amigo y lo utilizo como un trampolín, bueno, entonces ese miedo va a comenzar a charlar conmigo. Siempre le digo a los clientes, toma un café con tu miedo, ¿verdad? Y que tu miedo te cuente cuál es el riesgo que está bien. Obviamente el riesgo que yo veía
era que mi marido pierda el empleo o no generar ingresos yo, ¿verdad? Finalmente, gracias a Dios, pudimos negociarlo todo de una forma que nunca nos faltó a nosotros ingresos. Pero esos riesgos están en nuestra cabeza. A veces son reales, como esto que me pasó, a veces son imaginarios y nunca van a suceder. Pero tengo que preguntarme si este riesgo lo puedo controlar o no. ¿Cómo nosotros solucionamos este control del riesgo teniendo unas finanzas sanas donde haya un colchón para imprevistos, ¿verdad? Entonces, si los ingresos no son suficientes para un mes, tenemos ese colchón, utilizamos ese colchón. También la pregunta que tenemos que hacernos al respecto tiene que ver con cómo puedo minimizar los riesgos, ¿sí? Siempre va a haber un riesgo en algo que nosotros hagamos. Si nosotros nos quedamos mirando y buscando cero riesgo, no nos vamos a mover de nuestro lugar. Pero sí podemos buscar cómo minimizar los riesgos que estamos observando. Entonces, si de repente mi sueño está en independizarme, ¿qué le propongo siempre a los clientes? Primero, tener finanzas sanas, tener un buen colchón, comenzar tu emprendimiento o tu práctica profesional en paralelo y luego cuando veas que tenés un buen retorno de parte de los clientes, ahí puedes tomar la decisión de soltar lo otro que te genera ingresos fijos. Antes, no lo hagas y si lo haces, puedes tener muchas situaciones que no te gustaría tener, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo minimizar el riesgo? Esa es una gran pregunta que puedes hacer. Y vamos al quinto y último hábito improductivo, querer hacerlo todo sola. Yo llegué a la conclusión de que eso es algo que está en la mayoría de las mujeres que yo conozco por un tema de lo que se maneja culturalmente, ese tema del cuña guapa, de la mujer guerrera, hace que querramos estar a la altura de esas etiquetas. Sin embargo, nosotros somos seres sociales, somos seres limitados también en el sentido de que ese tiempo es limitado, esa energía es limitada, somos seres humanos, no somos máquinas, hasta las máquinas tienen que descansar o tienen que hacerse mantenimiento, ¿qué serán nosotros que somos seres humanos, verdad? Entonces es fundamental que aprendamos a pedir ayuda y a delegar, a confiar en otros para darle parte de la acción que tenemos que llevar adelante. Entonces aquí la pregunta que tengo que hacerme es quiénes pueden ayudarme. A veces es la pareja, a veces mamá, a veces papá, a veces un amigo, una amiga, a veces le puedo pedir ayuda a mi jefe, ¿verdad? Pero siempre va a haber personas alrededor nuestro que nos pueden dar una mano. ¿Qué necesito de estar en manos de los demás? En la medida que vamos creciendo, nos vamos volviendo adultos, cada vez hay más roles, cada vez hay más responsabilidades y tenemos que saber elegir cuáles van a quedar en nuestras manos y cuáles vamos a dejar en manos de los demás. Y sobre todo, si voy a delegar, si voy a dejar cosas en manos de los demás, ¿qué necesito comunicar o enseñar a esa persona que se va a encargar ahora de la tarea? Por ejemplo, si yo contrato una empleada para que me ayude con la limpieza, algo le voy a tener que enseñar. O si yo quiero que mi hijo ahora sepa cocinar, le voy a tener que enseñar. No va a aprender solamente con los tutoriales de YouTube. Me acuerdo que una vez estaba hablando con una cliente que estábamos realizando con ella un proceso para mejorar la organización de su tiempo y ella me decía que ella no tenía tiempo para nada ni para respirar, apenas se podía bañar, ¿verdad? Y yo le pedí que me relate su día, ¿verdad? Y ella me decía, yo me tengo que levantar súper temprano, preparar el desayuno para toda la familia, después tengo que despertarle uno a uno, tengo que preparar la ropa para mis hijos, tengo que prepararle la mochila para el colegio. Y por el relato que ella hacía en mi cabeza, sus hijos tenían 5, 3, 6 años como máximo, ¿verdad? Porque básicamente le tenía que preparar todo. Sin embargo, se me ocurre preguntar, ¿y cuántos años tienen tus hijos? Y me dice, uno tiene 10, otro tiene 15 y el otro tiene 21. Son chicos que pueden hacer tareas dentro de la casa, sin embargo, la mamá estaba absorbiendo toda esa tarea. Me pasó también a mí, así que yo no puedo decir nada con respecto a esta cliente, pero sí le dije, le hice tomar conciencia de eso y sobre todo, qué iba a pasar si ella seguía encargándose de eso en la medida que ellos eran más grandes, ¿verdad? Iba a pasar un momento que ellos se iban a vivir solos y no iban a saber ni siquiera vestirse, ¿verdad? Entonces, es importante que entendamos que para delegar ciertas tareas, ponerlas en manos de otras personas, siempre va a haber cosas que necesitamos enseñar o comunicar. Bien, y así ya tenemos los 5 hábitos
te presento el día de hoy que te van a ayudar a brillar. Sé que de repente pueden haber más hábitos que se te ocurran y es totalmente válido. Solo que estos 5 son hábitos fundamentales, que creo que si vos vas identificando cuál es el que te falta desarrollar y te pones, ¿verdad?, a querer cambiar esa situación, cambiar el hábito improductivo por el productivo, vas a ver mucha, mucha diferencia en tu vida. Te recuerdo entonces los 5 hábitos. Tenemos por acá, me conecto con lo que quiero ver en mi vida, identifico mis fortalezas y las aprovecho, me enfoco en lo que sí está en mis manos y acciono, me amigo con mis miedos y los utilizo como un trampolín. Pido ayuda y delego. Te comparto entonces estos 5 hábitos que estoy segura que te pueden ayudar en el día a día a desarrollar una mayor capacidad de avanzar hacia esa vida que querés para vos. Y te dejo con este regalo, ya llegamos al final, te quiero dejar con esta frase. No necesitamos ser perfectas para tener una gran vida. Muchas veces pensamos que tenemos que tener todos los recursos necesarios, que tenemos que saber todo, que tenemos que hacer todo nosotros para poder llegar a los resultados que queremos. Eso realmente no hace falta la perfección. Lo que sí necesitamos cada una de nosotras es animarnos a brillar, animarnos a sacar todas esas ideas que tenemos dentro y convertirlas en una hermosa realidad. Muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que te haya sido útil este curso. Seguimos en contacto en las redes sociales y aquí abajo te dejo mis datos en caso que quieras contactar conmigo para que yo pueda acompañarte a llegar a tus metas, a mejorar tu productividad o a potenciar tu liderazgo. Muchas gracias.